Nadie miró al hombre ciego hasta que el huérfano brutalmente cambia su destino para siempre. En la oscura esquina de una abarrotada plaza, un hombre ciego se encontraba sentado. Su cara surcada de arrugas contaba historias de sufrimiento y soledad. Nadie, jamás, le prestaba atención. Aquella tarde, sin embargo, un susurro quebró el silencio del entorno. Un pequeño huérfano, con ojos llenos de curiosidad, se acercó. Llevaba consigo una bolsa de papel arrugada, llena de secretos. Cuando el niño la levantó, un brillo en su mano hizo que el viento se detuviera. Era una antigua moneda de oro. Su destello dorado atrajo miradas, y una sombra de esperanza se asomó en el pecho del ciego. De repente, una serie de eventos inexplicables comenzaron a suceder. El huérfano miró al hombre y en su pecho sintió un nudo, como si sus almas estuvieran conectadas de alguna forma misteriosa. Mientras el hombre ciego giraba su cabeza, un escalofrío recorrió la plaza. Las aves que cantaban en los árboles se callaron, como si el mundo mismo aguardara lo que estaba a punto de suceder. La moneda emitió un sonido peculiar, un eco que resonó en la mente del niño. Algo grande iba a cambiar. En el aire estaba la promesa de un destino compartido, una aventura inminente que los unía en un giro inesperado del destino. Las miradas de las personas se centraron en ellos, pero en el fondo, solo la tristeza y la compasión movían sus corazones, ignorantes del verdadero poder que se estaba desatando. Esa pequeña chispa de vida prometía una transformación que iba más allá de lo que nadie imaginaba. ¿Qué sucederá si el ciego realmente puede ver a través de los ojos del niño? Pensaba la multitud, una pregunta inquietante recorriendo sus mentes. La tensión se mezclaba con la curiosidad, y el tiempo parecía desvanecerse. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. ¿No me gustaría que te perdieras de nada del contenido exclusivo que viene pronto? Y mientras estás ahí, dale un buen golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos, y cuando todos parecían esperar un desenlace, el ciego sonrió. En sus labios, una palabra apenas audible escapó como un susurro. Este es solo el comienzo. Las miradas de la multitud se cruzaron, entre el asombro y el temor. El destino estaba en juego, y un relato lleno de misterio apenas empezaba a desvelarse. ¿Qué secretos ocultaba esa moneda dorada? ¿Un antiguo poder? ¿Misterios escondidos en el alma del desvalido? Estaba claro que todo cambiaría de un momento a otro. El murmullo creciente de la multitud se hizo eco de sus corazones latiendo al unísono. La atmósfera era electrizante, pesada con la expectativa. El ciego, aún centrando su atención en el niño, parecía insólitamente rejuvenecer, como si una fuerza invisible le reenergizara. Los ojos del pequeño, brillantes de esperanza y temor, buscaban respuestas en ese rostro marcado por la vida, mientras que una energía particular palpitaba entre ellos. Por un instante, el tiempo se detuvo. El ciego alzó una mano temblorosa hacia el aire, y de repente, un viento cálido sopló, llevando consigo el sutil aroma de las flores de la plaza. Miradas ansiosas se iban deslizando entre la multitud, y el niño sintió que su pecho se apretaba, como si la realidad estuviera a punto de desmoronarse. «Puedo», tartamudeó el niño, sin saber bien qué más decir. Apenas comprendía la magnitud de lo que estaba pasando. «La moneda», murmuró el ciego, su voz baja resonando en el aire como un canto lejano. «No es solo oro. Es el inicio de un viaje que implica decisiones, sacrificios, y poder». Y justo cuando esas palabras resonaron en la plaza, un estruendo ensordecedor rompió el tenso silencio. El cielo se oscureció y un relámpago rasgó el aire, como si la misma naturaleza respondiera a la extraña conexión que se había formado allí. La multitud, ahora paralizada, miró hacia arriba, horrorizada. Los ojos del ciego se abrieron con fuerza, un fuego inusual centelleaba en su mirada vacía. Por un momento, el niño sintió que todo lo que lo rodeaba se desvanecía. Ya no era solo un niño huérfano, su escuálido cuerpo parecía vibrar con una luz interna, como si el destino mismo fuera a instalarse en su alma. La moneda comenzó a brillar con una intensidad casi divina, y el eco de su sonido se transformó en un canto que solo ellos pudieron oír. El ciego estiró su brazo, moviendo la moneda hacia la luz.
el niño, sintiendo una irresistible atracción, se la entregó. Pero al hacerlo, un escalofrío recorrió su cuerpo. En cuestión de segundos, una experiencia indescriptible lo envolvió, un torrente de visiones y memorias fluyeron dentro de su mente, paisajes floridos, risas de niños, y una oscuridad aterradora que devoraba todo a su paso. Las voces del pasado lo ahogaron, y el niño cerró los ojos con fuerza. «¡Ayuda!», gritó, su voz resonando como un eco lejano. Pero en ese instante, la conexión se hizo más profunda. El ciego, en su silencio, entendió que no era solo él quien estaba viendo, el niño estaba descubriendo la historia que los unía, un legado que traía consigo la necesidad de cambiar sus destinos. La plaza estalló en un caos de murmullos y exclamaciones. Algunos retrocedieron aterrorizados, otros intentaron acercarse, pero había algo en el aire que los mantenía a distancia. La moneda dorada, ahora brillando más que nunca, parecía formar una barrera invisible a su alrededor y entonces, un grito desgarrador surgió del fondo. Un hombre, con rasgos de desespero y furia, apareció entre la multitud. Su mirada fija en el niño y el ciego, una sombra oscura de venganza se formaba en su rostro. «Devuélvanme lo que es mío», rugió, su voz helada como el acero. El pequeño, aún inmerso en su visión, captó el peligro inminente y el latido de su corazón se aceleró. ¿Qué haría ahora, si el destino de ambos estaba a punto de cambiar para siempre? Y lo peor, ¿quién era realmente este hombre enfurecido? La tensión se palpó en la plaza mientras la atmósfera se cargaba con el peligro inminente. La moneda dorada parecía pulsar en la palma del niño. ¿Acaso era un salvavidas o una maldición? La respuesta estaba por llegar. El aire se volvió denso, como si la misma plaza estuviera conteniendo la respiración. El hombre enfurecido avanzó, sus pasos resonando con una certeza peligrosa, mientras la multitud, atrapada entre el miedo y la curiosidad, retrocedía un paso más. Los murmullos crecieron en intensidad, pero el niño no podía separarse de la extraña conexión que sentía. Su visión inundada de recuerdos desgarradores lo atrapaba, un río de emociones lo arrastraba. El ciego, a su lado, parecía estar en un trance similar. Sus manos temblorosas formaban un círculo protector alrededor del niño y de la moneda que resplandecía entre ellos, iluminando sus rostros en un resplandor dorado. La mirada del hombre se centró en el brillo. Una mezcla de avaricia y cólera había transformado su expresión, haciéndolo casi irreconocible. «Suelta eso», gritó, su voz repleta de rabia, como si la tierra misma lo respondiera. Un silencio súbito cayó sobre la multitud, y los corazones parecían latir en un solo compás, temor, incertidumbre, expectativa. El niño, atrapado entre la esfera de visiones y la realidad, vio destellos de su propia vida, la soledad, la pérdida, pero también surgían imágenes de esperanza. Reconocía el rostro del ciego, ahora iluminado por la luz de la moneda, como un faro en medio de la tormenta. Con un esfuerzo titánico, sacó su voz de la confusión. «¿Quién eres tú?», preguntó, las palabras brotando de sus labios temblorosos, desafiando el miedo que lo recorría. El hombre vaciló, y por un instante, su furia se tornó en sorpresa. Pero rápidamente se recuperó, y una sonrisa torcida apareció en su rostro. «Soy el que debería tener ese poder». Sus ojos destellaron con una mezcla de locura y determinación. «Te lo llevaste sin saber, pero ahora es momento de acabar con esta locura». «Devuélvemelo», el niño sintió que se le encogía el corazón. La atmósfera, que había sido electrizante, ahora era un mar de tensiones, pronto podría convertirse en un torrente descontrolado. Con cada momento que pasaba, la conexión entre él y el ciego se intensificaba, pero también lo hacía la amenaza que representaba el hombre. «No puedo». La voz del niño se volvió firme, casi como si estuviera por encima del miedo. «No sé quién eres, pero este poder tengo que entenderlo». El grito de furia del hombre se desató, desgarrando el aire. Todo parecía estar en cámara lenta, incluso las aves que alzaban el vuelo parecían congeladas en el cielo oscuro. Sin previo aviso, el hombre se lanzó hacia adelante, sus manos aferrándose a la bola de luz que el niño sostenía, pero justo en el momento en que los dedos del hombre avanzaron, un estallido de luz cegadora absorbió la plaza. El sonido de un trueno reverberó, y una onda de energía cruzó el espacio, empujando a todos en dirección opuesta. El niño gritó, la moneda se le escapó de la mano y la plaza se sumió en un mar de confusión. Cuando la luz se desvaneció, solo quedó el ciego y el niño en medio de un cráter que ahora había surgido entre ellos.
La multitud se dispersó lentamente, algunos miraban asombrados, otros corrían en busca de refugio. ¿Qué hemos hecho?, preguntó el niño, sintiendo que el destino estaba cambiando, pero no sabía si era para bien o para mal. La inseguridad se apoderaba de él, y el peso de la moneda que había dejado caer parecía resonar en el suelo. El ciego giró su rostro hacia el niño, sus ojos vacíos guardaban una profundidad desconocida. Esto ha comenzado realmente, y no hay vuelta atrás, dijo con un tono grave. Nadie podía prever el horror ni la maravilla que les esperaba. Entonces se escuchó un murmullo lejano, un eco familiar y perturbador. Una sombra titilante apareció en la distancia. Y el niño sintió que sus latidos se aceleraban. ¿Cuál era el verdadero poder que había desatado? ¿Y quién más estaba dispuesto a luchar por él? El destino aguardaba a la vuelta de la esquina. El niño no podía deshacerse de la sensación de que algo oscuro se cernía sobre ellos, como una tormenta acechando en el horizonte. Su mano, aún extendida donde la moneda había estado, temblaba. Respiró hondo, intentando calmarse, pero la inquietud le recorría el cuerpo como electricidad estática. Miró al ciego, cuyas manos, ahora firmes, parecían sostener el peso de un mundo que en verdad no podía ver. ¿Qué es eso?, preguntó, señalando la sombra que avanzaba por la plaza, un susurro entre las voces que vibraban a su alrededor. El ciego, con su rostro impasible, se inclinó hacia el niño, como si pudiera captar el estremecimiento en el aire. Las sombras nunca están solas, respondió en un murmullo, sus palabras flotando entre el eco de los murmullos ajenos. Una nota de advertencia resonaba en su voz. El niño comprendió que esos ecos no eran de otros, sino de los temores que él mismo guardaba en su interior. El hombre que había lanzado la tormenta de caos, ahora desaparecido, no era el único que quería la moneda. Esa realización lo golpeó con fuerza. Girándose hacia la plaza, vio rostros enfermizos y ojos ávidos, sus habitantes, hasta hace poco espectadores, se habían transformado en cazadores, pero ya no eran los que se habían marchado. Todo había cambiado. «¡Corre!», gritó el ciego, tomando al niño de la muñeca y arrastrándolo hacia una calle lateral. La piel del niño se erizó. Sentía el viento en su rostro, un recordatorio de que su vida aún no había terminado. Pero tras ellos, los murmullos se convertían rápidamente en gritos. Una figura encapuchada emergió del grupo, sus ojos centelleaban con una malicia festiva. «No escaparás tan fácil», resonó su voz, grave y burlona, haciendo eco en los adoquines. El niño se dio cuenta de que no se trataba solo de la moneda. Era la energía que había liberado, la promesa de un poder que todos querían. Con cada paso que dio, las imágenes de su vida se agolpaban a su mente. Era un huérfano, sí, pero eso lo había llevado a encontrarse con personas importantes, el viejo maestro que le había enseñado a sobrevivir, su amiga que le había dado un refugio temporal, incluso el perro que había encontrado un día, lleno de heridas, que nunca lo había dejado solo. Todo eso lo empujó hacia adelante, mientras el caos se desataba a su alrededor. De repente, el niño se encontró en un callejón estrecho, con paredes que parecían querer cerrarse sobre él. El ciego lo siguió, su figura casi flotando. «Tienes que concentrarte en tu poder», dijo, su voz resonando con la sabiduría que solo podía venir de años de sufrimiento. «No lo abandones». El niño cerró los ojos brevemente, recordando la luz de la moneda. Sintió un calor brotar desde su pecho, un eco de la moneda que aún le pertenecía a un nivel más profundo. ¿Pero qué significaba eso? ¿Cómo podía transformar esa sensación en algo tangible, algo que pudiera usar? La figura encapuchada se detuvo a la entrada del callejón, riendo suavemente. «No pienses que te dejaré escapar. Esta noche es tu final». El niño abrió los ojos, la determinación brotando en su interior. No iba a dejar que el miedo lo definiera. Con un impulso que le brillaba en las venas, extendió su mano. La energía que había hasta ahora sido suya y de la moneda comenzó a concentrarse, envolviéndolo en una luz vibrante. Mientras la figura oscura sonreía, el niño sintió que el poder latía en sus manos. Pero en medio de esa fuerza, una pregunta resonó en su mente. ¿Podría controlar aquello que estaba a punto de desatar? El eco de su decisión aún retumbaba mientras la luz comenzaba a cambiarlo todo. ¿Sería el niño quien se convertiría en el verdadero portador de la moneda o se convertiría en víctima de su propio poder? Y entre la luz y la oscuridad, la plaza aguardaba con ansias el próximo capítulo de su historia. El brillo creció, intensificándose en la oscuridad del callejón. El niño sintió como la energía vibrante emanaba de su interior,
como si cada rincón de su ser se iluminara con una promesa de transformación. La figura encapuchada retrocedió un paso, sorprendida por la repentina luz que emanaba del pequeño. «Eso no te salvará», gritó con voz temblorosa, apretando con fuerza la capa que cubría sus hombros. Pero el niño ya no escuchaba. El flujo de energía en su pecho ardía, pulsando con la fuerza de un tambor. Respiró hondo, canalizando todo lo que era en ese instante, su desesperación, su dolor y también su esperanza. El ciego lo observaba, su rostro impasible, pero sus ojos, aunque vacíos, relucían de una forma extraña. «El poder no es solo luz, recuerda», resonó su advertencia, pero el niño ya estaba decidido. Cualquier cambio que experimentara sería su elección. La luz borboteaba a su alrededor, creando formas que danzaban con cada latido de su corazón. Se sintió como un torrente en medio de un río de sombras. Extendió su mano, y al hacerlo, la luz chisporroteó, cruzando el estrecho callejón y abalanzándose sobre la figura encapuchada. En un instante de revelación, sintió la conexión con esos rostros en la plaza, recordando las súplicas y los temores, los anhelos de quienes habían pasado por su vida. El encuentro fue explosivo. La energía brotó con fuerza, impactando al encapuchado y enviándolo a caer de espaldas. La risa burlona se convirtió en un alarido de asombro al tocar el suelo. Pero el niño no se detuvo, esa liberación de poder destellante le otorgó confianza. La sombra que parecía abalanzarse sobre él se desvaneció ante su luz. Sin embargo, a medida que la figura intentaba levantarse, el niño empezó a notar que su propia energía se desvanecía, como agua entre los dedos. La conexión con la plaza se deshacía poco a poco, y los murmullos de miedo y deseo comenzaron a colisionar en su mente. «No», murmuró, apretando los dientes. La luz que una vez había brillado con fuerza comenzaba a apagarse. La figura encapuchada, aún recuperándose, se alzó como un espectro, sus ojos ahora centelleaban con una ira incontrolable. «No has hecho más que avivar la llama», el niño sintió un frío en la espalda. La figura avanzó, su voz grave resonando como un eco en la angustia del callejón. «Si no puedes controlar tu luz, solo se convertirá en oscuridad y te arrastrará con ella». El niño, con la pálida luz disminuyendo a su alrededor, sintió un ardor creciente en su pecho. ¿Era posible que ese poder se volviera en su contra? El ciego, todavía a su lado, extendió una mano. «Tienes que recordar quién eres», dijo, su voz ahora enérgica. «El poder no es solo control, es la conexión con lo que te rodea». Con cada latido, las sombras parecían fluir más cerca, pero el recuerdo de aquellos que había amado, de su lucha y su supervivencia, comenzó a traer un brillo a su interior. Era un niño huérfano, sí, pero también era un portador de luz. Su vida había tenido un significado. De pronto, un grito desgarrador resonó detrás de él. El niño se giró y vio a un grupo de 4 figuras emergiendo del rincón de la plaza, moviéndose hacia ellos como un torrente oscuro. La expresión de miedo se transformó en reconocimiento y compasión dentro de él. Podría ayudarles, quizás ellos podrían ser parte de su historia. El niño volvió a extender la mano, y esta vez, no solo era su luz la que brillaba, sino la conexión con quienes habían sido arrojados a la desesperación. «Vengan», gritó, alzando su voz sobre el murmullo creciente de la plaza. «Hay que unirse. Necesitan su luz», y justo cuando la primera sombra se abalanzó sobre él, sintió que el poder regresaba a su ser, repletándolo, vibrando con intensidad. Lo oscuro podría encontrar su final esta noche, la decisión estaba en sus manos. Todo dependía de la unidad. Las figuras se detuvieron, pero el niño ya no estaba solo. Un pacto se forjó en el abrazo del miedo y la esperanza. Podría desafiar a las sombras y salvar no solo su propia vida, sino la de aquellos que lo rodeaban. Ellos también eran parte de la luz que debía brillar. La plaza estaba a punto de estallar en su caos final. ¿Podría el niño liderarlos a todos hacia la luz y vencer al oscuro cazador que venía por ellos? La energía en el aire se volvió eléctrica, y el niño sintió como sus latidos se sincronizaban con los del grupo que se había detenido ante él. Las sombras, voraces y amenazadoras, se arremolinaban a su alrededor, mientras los rostros de aquellos que había llamado a su lado se torcían con la incertidumbre. ¿Podrían ellos realmente ser parte de su fuerza? «Debemos unir nuestras luces», repitió, su voz resonando con una fuerza inesperada. El viento soplaba frío, un recordatorio de la oscuridad que acechaba, pero en su pecho, la luz empezaba a brillar más intensamente. Vio como algunos de ellos, conmocionados, titubearon, y sintió un nudo en su garganta. ¿Y si no podían?
Y si estaban demasiado asustados para seguirlo, una mujer del grupo, de cabello oscuro que caía en ondas sobre sus hombros, dio un paso adelante. Sus ojos, llenos de lágrimas, miraron al niño con una mezcla de temor y admiración. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? La figura encapuchada reía, el eco de su burla era un canto a la desesperación. Miradlos, son solo un grupo de perdedores. Nunca podrán desafiar la oscuridad, decidió aprovechar el momento, acercándose un paso más. El niño sintió que su luz titilaba, pero se negó a dejar que la duda se apoderara de él. No somos perdedores, gritó, y en su voz se albergaba la fuerza de todos aquellos que habían sido olvidados. ¿Recuerdas? Todos nosotros, todos los que hemos sufrido, hemos encontrado luz en los momentos más oscuros. Unámonos y la oscuridad se desvanecerá. Las palabras resonaron como un eco poderoso. La mujer asintió, seguida por un hombre alto que se unió, extendiendo su mano hacia el niño. No estamos solos. No lo estamos, su voz ardía de determinación mientras los demás comenzaron a unirse. La figura encapuchada, ahora visiblemente desequilibrada, dejó de reír. Se dio cuenta de que el niño, con su luz, había comenzado a formar un lazo entre los presentes, una cadena viva de esperanza. De repente, la figura encapuchada lanzó una ráfaga de sombras hacia ellos, pero el niño se interpuso. La luz que emanaba de él fue intensificada por el vínculo de la conexión grupal. Ellos no solo eran figuras solitarias, juntos formaron un escudo vibrante. La energía se disparó. Como un fuego alimentado por la unión, las luces brillaron aún más. Sintió como las manos de sus nuevos aliados se colocaban sobre su piel, cada toque mandando olas de fuerza. Los murmullos de miedo dentro de su mente se sustituían por un mantra colectivo de resistencia. «Esto es posible», exclamó el niño, sintiendo que un torrente de poder fluyó. Cada uno de ellos parecía cargar un fragmento de luz, recolectando todos sus miedos y transformándolos en fuerza. La plaza se volvió un campo de batalla iluminado. Sin embargo, justo cuando la figura encapuchada empezó a retroceder, el niño notó algo extraño en el aire. Un frío terrorífico le recorrió la columna. La sombra había fijado su mirada en un niño más pequeño, que había estado escondido todo el tiempo detrás de la figura. Este se quedó congelado, temblando, con ojos grandes como platos, atrapando el miedo de la multitud. Detrás de él, gritó el niño, conectado a su luz. Sin embargo, las sombras de la figura encapuchada se movieron como serpientes, alrededor de la plaza, ansiosas por consumir lo que quedaba de esperanza. La preocupación se hizo palpable. El niño sintió que un nuevo desafío se erguía ante ellos. ¿Cómo podrían proteger a ese pequeño? La decisión se volvió aún más urgente mientras las sombras se arremolinaban amenazantes. No podemos permitir que la oscuridad se lo lleve, proclamó, y su corazón ardió de valor. Sin embargo, de fondo, el eco de la advertencia del ciego resonaba: la luz necesita conexión. Un nuevo grito llenó el aire, pero esta vez, era el llamado a la lucha. La noche aún guardaba secretos, y mientras la plaza vibraba con un poder renovado, el niño se enfrentó al oscuro cazador que venía por ellos. ¿Tendría suficiente luz en su interior para salvar al pequeño? La respuesta lo esperaba, oculta entre las sombras. El niño sintió el peso de las miradas sobre él. La desesperación estaba al borde de estallar, y el tiempo se detuvo por un instante. Las sombras se retorcían en un baile macabro, pareciendo ansiosas por devorar todo a su paso. El pequeño detrás de la figura encapuchada temblaba, su vulnerabilidad se palpaba como un eco de angustia. «Unámonos», gritó el niño, y en su voz resaltaba un fervor que trascendía el miedo. Miró a cada uno de los rostros que ahora se agrupaban a su alrededor. La mujer de cabello oscuro era un faro de coraje, su mano entrelazada con la del hombre alto. Cada uno de ellos era dueño de una luz única, pero, al unirse, se convertirían en un faro imbatible. La figura encapuchada pareció sentir la energía al alza, su rostro encapuchado se crispó de furia. ¿Aún creéis que podéis desafiarme? Su voz retumbó como el trueno. La sombra se precipitó hacia el pequeño, y el niño sintió que su corazón palpitaba más rápido que nunca. Esa fracción de segundo estiró la tensión como un arco tenso a punto de liberar su flecha. «Mantened la luz», rugió, mientras las sombras comenzaban a acercarse al pequeño. La mujer rompió el silencio, levantando su voz: «Juntos. Debemos concentrarnos». Entonces, un pulso de luz emanó del grupo. Era un brillo naciente que se elevaba,
como si toda la esperanza recolectada a lo largo de años de tristeza se hubiese fusionado en un solo destello. La plaza vibró en sintonía con el corazón de aquellos que resistían. Pero la figura encapuchada aumentó su ataque. Sombras se arremolinaron como tormentas furiosas, lanzándose hacia ellos en un torrente oscuro. Un grito desgarrador se alzó en la noche, el de la figura encapuchada, pero esta vez era de rabia, no de risa. Nada de lo que hacéis cambiará su destino, espetó, su tono desgarrado resonando con poder. Los ojos del niño se iluminaron con la luz de la unión. Sintió que el vínculo con sus compañeros se estrechaba. La luz en sus corazones comenzaba a canalizarse en su dirección. Podía casi tocarla, era una energía pura, ardiente. ¡Todos! Siente la luz que llevas dentro, bramó, viendo cómo las sombras se acercaban con ferocidad, como un ejército inquebrantable. Conectad con el niño. Y, en un instante mágico, el pequeño, antes paralizado de terror, se unió a la luz. Su presencia inexplicablemente alimentó la fuerza que rodeaba al grupo. Un resplandor naciente se alzó, formando un escudo que contrarrestó la oscuridad. Pero fue entonces cuando el niño percibió algo más siniestro. Las sombras comenzaron a cambiar de dirección, como si percibieran una debilidad. Una fracción de duda surgiendo. Una grieta en la seguridad que habían construido. No. No debemos dudar, sintió el impulso de caer de nuevo en la desesperación, y entró en pánico. La energía comenzó a desvanecerse, el brillo vaciló como una vela meciéndose al viento. De pronto, una voz profunda y resonante llenó el aire, era el hombre ciego. Nadie lo había notado, pero allí estaba, al margen de la lucha, siguiendo el eco de la incertidumbre. Soltar la luz de su interior, es abrir la puerta a todo lo que añoran. Sus palabras tenían un peso sorprendente, se sentían familiares y evocadoras. Sin embargo, en ese momento crítico, mientras todos volvían los ojos hacia él, el niño sintió un escalofrío. Las sombras parecían reagrupándose, aumentando en su ferocidad. Eran como animales al acecho, esperando el momento oportuno. La figura encapuchada recuperó la compostura, y su risa escalofriante rompió el silencio. La esperanza es un engaño, murmuró, lista para lanzar el golpe final. Con el pequeño en la mira, y la sensación de que todo se desmoronaba, el niño se quedó paralizado ante la escalofriante posibilidad de que el oscuro cazador pudiera ganar. Pero hay un precio que pagar por esa luz, gritó, la voz del ciego resonando en su mente, mientras las sombras empezaban a avanzar de nuevo. ¿Estaría dispuesto a sacrificar todo, incluso su luz, para proteger a los que amaba? La decisión se cernía en el aire. Una tormenta de emociones y miedo, y mientras cada segundo pasaba, el niño intuía que una línea crucial se había cruzado. El destino de todos estaría decidido muy pronto. ¿Serían sus miedos y la luz en su interior lo suficientemente fuertes para enfrentar la oscuridad que se acercaba? El niño sintió como el sudor se deslizaba por su frente, las sombras bullían como serpientes y el eco de la risa de la figura encapuchada resonaba en sus oídos. Sabía que el tiempo se estaba agotando. El rostro del pequeño tras la figura era un reflejo de su propio terror, y eso encendió dentro de él una nueva ola de determinación. «No dejaré que te lleve», gritó con toda la fuerza que le quedaba, cada palabra cargada de significado. En ese instante, el grupo se apretó cada vez más fuerte, como si de un solo cuerpo se tratara. La luz, aunque tambaleante, seguía brillando con una intensidad casi divina. Las sombras se alzaban más altas, y con cada paso que daban hacia ellos, el niño podía sentir la oscuridad anclándose a su piel, tirando de él. Era como si intentaran despojarlo de toda la esperanza. «Siente el calor que nos une», exclamó la mujer, sus ojos brillando como dos faros en medio de un temporal. El niño cerró los ojos brevemente, sintiendo la conexión que lo ataba a sus compañeros. Un torrente de recuerdos se desbordó en su mente, risas compartidas, abrazos cálidos, y un amor que nunca conoció. Esto no era solo una batalla por la luz, era una lucha por proteger lo que realmente significaba. «Recuerden lo que amamos», bramó el hombre alto, levantando sus brazos al cielo. Su cosecha de energía ardía y flameaba, cada persona en la plaza empezó a unirse, compartiendo fragmentos de sus vidas, convirtiéndose en una colmena de luz, pero la figura encapuchada no se detendría. Su risa macabra reverberaba y cada palabra que pronunciaba parecía desgastar las esperanzas del grupo. «Solo estáis alargando lo inevitable».
La oscuridad siempre devora la luz. Su murmullo se convertía cada vez más en un rugido, y de sus manos surgieron serpientes de sombras dispuestas a atacar. El grupo tembló, pero el niño no se dejaría vencer. Siempre hay una esperanza, gritó, levantando el puño, decidido a no claudicar. La luz en su interior comenzó a calar en el ambiente, multiplicándose. Las sombras se detuvieron por un instante, su movimiento parecía incierto. Fue un momento de vulnerabilidad, sin embargo, ese breve respiro se desvaneció cuando el hombre ciego, del que todos se habían olvidado por un momento, levantó la mano. Hay un hilo que une a todos nosotros. Su voz temblaba, pero había una verdad contundente detrás de cada palabra. Sin sacrificio, no hay luz que brille. Pronto, uno de ustedes tendrá que decidir. Una onda de inquietud recorrió al grupo. El precio que pedía la oscuridad era real, y la idea de perder a uno de ellos se cernía como una sombra poderosa. La figura encapuchada rió con fuerza, sintiendo la debilidad entre ellos. ¿Estáis dispuestos a sacrificar uno por muchos? Una decisión que siempre traerá más dolor. La contundencia de su voz congeló la plaza, una angustia palpable flotó en el aire. El niño sintió que el aire se le escapaba, un nudo crecía en su garganta. Sus ojos buscaban la pequeña figura aterrorizada detrás de la sombra. No, gritó, pensando en la única manera de ganarle a esa oscuridad. No, no les dejaré. Era su luz, su deseo de proteger a los demás el que impulsaba su fuerza. En ese momento de claridad, él comprendía. No podía dejar que el miedo decidiera su destino ni el de los demás. Era hora de enfrentar la verdad de su corazón. Con una lucidez desgarradora, empezó a reparar su espíritu con los recuerdos del pasado, intentando conectarse con la energía del grupo una vez más. Pero mientras lo hacía, el resplandor se debilitaba aún más, las sombras avanzaban impetuosamente. Y en lo más hondo de su ser, una pregunta se formó: ¿estaba dispuesto a ser la luz que iluminara el camino, incluso si eso significaba convertirse en oscuro para salvarlos a todos? La plaza, llena de tensión, se preparó para una decisión. El tiempo se detuvo, y la espera era insoportable. ¿Quién sería el elegido para cargar con el peso de la salvación? ¿Qué decisión haría el niño? Las respuestas estaban en el aire, listas para ser desveladas. La plaza permanecía sumida en un silencio gélido, como si el propio mundo hubiera contenido la respiración. Las sombras se encarnaban más en el entorno, retorciéndose en figuras amenazantes mientras la figura encapuchada avanzaba, mostrando una sonrisita desquiciada. El niño sentía un torrente de emociones que estallaban dentro de él: miedo, confusión, pero sobre todo, una tormenta de valentía que empezaba a tomar forma. Cada latido de su corazón resonaba con fuerza, como un tambor de guerra, mientras sus compañeros lo miraban a la espera de un acto de salvación que él aún no sabía si era capaz de ofrecer. El hombre ciego, que hasta ese momento había sido un mero testigo de la tragedia que se desarrollaba, pareció sentir la carga del grupo. La decisión no será fácil, susurró, su voz rasgada llenando el aire de una inquietante certeza. A cada palabra, las sombras se acercaban como si pudieran oler la incertidumbre que emanaba del grupo. El niño se volvió hacia el hombre, buscando respuestas en su mirada vacía. ¿Qué sabía él sobre sacrificios? Pero en ese instante, comprendió que la ceguera del anciano iba más allá de la vista, era un estado de conciencia que le permitía ver más allá de las apariencias. Las serpientes de sombras comenzaron a deslizarse por el suelo, sus lenguas bifurcadas lamiendo la luz que emitían. Cada segundo se sentía como una eternidad, y el peso de la elección aplastaba sus almas. El niño apretó los dientes y sintió que el sudor empapaba su camiseta. La figura encapuchada se detuvo, y con un movimiento sigiloso, levantó su mano, expandiendo una oscura energía que parecía absorber la luz, restando fuerzas al grupo, hasta hacerlos tambalear. ¿Qué tan lejos llegarías para salvar a los que amas?, preguntó, su voz en el aire como un susurro tentador. Uno de vosotros deberá ofrecerse, solo así podrán encontrar la redención. Una ola de pánico recorrió la plaza, mientras los rostros de sus compañeros reflejaban horror y desesperación. Las miradas se cruzaron, sus corazones latían en un unísono temeroso. Nadie quería ser el que soltara el último aliento. El niño, dividido entre su deseo de salvar a todos y el amor que sentía por aquel pequeño que seguía atrapado en la sombra, sintió que su alma se desgarraba. Las palabras del hombre ciego resonaban en su mente: sin sacrificio, no hay luz que brille. Pero, ¿qué estaba dispuesto a perder? No, no, gritó, con la voz estrangulada por la desesperación.
No podemos, las sombras respondieron a su desafío ampliándose a su alrededor, mientras la risa de la figura encapuchada se convertía en un grito agudo y penetrante. Ya es demasiado tarde, rugió la figura con una furia que parecía sacudir el mismo aire. Los rostros de sus compañeros se tornaron en máscaras de incertidumbre, y comenzó a surgir un sentido de inquietud entre ellos mientras el niño observaba la figura sombría. Una revelación golpeó su corazón. Era cierto, había una luz en él. Pero, ¿sería suficiente? Se sintió llamado a actuar, a dar un paso al frente. Sin darse cuenta, dio un paso adelante y declaró con firmeza: ¿Yo? Yo seré el que ofrezca. El tiempo se detuvo. Los murmullos de horror resonaron a su alrededor, pero algo en su interior le decía que había tomado la decisión correcta, aunque su destino pudiera ser el más sombrío de todos. En aquel instante de revelación, el cálido resplandor que lo había sostenido comenzó a estallar en chispas de vida. Era un brillo que contrastaba con las sombras desbordantes. Sorprendentemente, la figura encapuchada se detuvo, ahora con un interés palpable. ¿Te atreves, niño? El sacrificio siempre trae consigo el costo de un nuevo comienzo. Y te aseguro, jamás estarás solo. El niño sintió una extraña mezcla de miedo y esperanza. Podría salvar a los demás, pero a un alto precio. Pero en su interior, había una chispa que nunca dejaría de arder. Su decisión estaba hecha, pero la sombra del futuro continuaba acechando, y el silencio que siguió a su declaración era el preludio de algo más. Una tensión creciente llenó la plaza, dejando a todos al borde de sus asientos. ¿Qué sucedería ahora? ¿El sacrificio realmente traería luz, o sería la oscuridad la que establecería su dominio? Mientras las sombras se preparaban para consumirlo, el niño se replanteó su resolutiva decisión. Y con cada latido de su corazón, una pregunta cruel surgía en su mente: ¿sería este final realmente el comienzo que anhelaba? El viento sopló en la plaza, llevando consigo el aliento colectivo de la multitud que observaba en silencio. El niño, con el corazón palpitante y una determinación que ardía en su pecho, se enfrentó a la figura encapuchada. «Soy yo quien se ofrecerá», repitió, las palabras resonando con un eco de valentía que lo sorprendía a él mismo. «Haremos esto juntos». La figura oscura se detuvo, sus ojos centellearon, y una risa burlona escapó de sus labios. «¿Estás seguro de lo que haces? El sacrificio es un precio alto». El niño cerró los ojos un momento, recordando los rostros de quienes lo rodeaban. La mujer de cabello oscuro, el hombre alto, el pequeño que aún temblaba detrás de la sombra, y el anciano ciego cuyo testimonio le dio esperanza. Pensó en su vida, en los momentos de soledad y desamparo, pero también en la luz que había encontrado en las conexiones con los demás. «Estoy listo», gritó, alzando la voz por encima de los murmullos de incertidumbre. Las sombras parecían retroceder un instante, sorprendidas por la firmeza en su palabra. Con un movimiento decidido, el niño dio un paso más hacia la figura encapuchada. Las sombras se alzaron, buscando atraparlo, pero él se sintió envolverse en una luz interna despierta. Nunca se había sentido tan vivo. «No estoy solo», pensó. «Nunca lo he estado». De pronto, el ciego pronunció una palabra que pareció desgarrar la tensión. «Recuerda que la luz es un espejo. Lo que eliges dar se reflejará en el mundo que construyes. En tu sacrificio, hallarás no solo el poder para vencer la oscuridad, sino también la forma de liberarte de ella». Las palabras del anciano resonaron en el niño mientras la figura oscura se abalanzaba. En un movimiento sincronizado, extendió su mano hacia adelante y el niño sintió como toda su energía se canalizaba en un solo punto. Las luces de aquellos que se habían unido a él comenzaron a unirse, formando un rayo de esperanza que atravesaba las sombras. Cuando la figura encapuchada intentó lanzar un ataque, el niño levantó su mano. «Basta», y gritó. «El poder que deseas no es solo tuyo. Es de todos nosotros». Una explosión de luz brotó de su interior. En ese instante, sintió todo su dolor, su soledad, y la esperanza de su sueño por construir un mundo mejor, crear una ola de energía. Las sombras comenzaron a retorcerse, como si fueran absorbidas por su luz. Gritos de terror resonaron en el aire mientras la figura oscura caía de rodillas, intentando aferrarse a la oscuridad que antes le había dado poder. El niño sintió como la moneda dorada que había comenzado todo vibraba en su espíritu. Era un recordatorio de su viaje, de aquellos momentos de conexión y sacrificio, ese eco de amistad que testificaba que la luz siempre puede vencer a la oscuridad. Pero en un último susurro, el encapuchado lanzó un golpe, intentando romper esa unión.
Esto no se ha acabado. Siempre habrá oscuridad, bramó, con su voz retumbando como un trueno, aunque el niño temió, recordó la verdad del ciego. La luz es un espejo. En el sacrificio, hubo redención. El niño cerró los ojos una vez más, y en lugar de mirar hacia adentro, se volvió hacia los rostros de aquellos que se habían unido a su lucha. Estamos juntos, gritó, sintiendo su energía fusionarse en una sinfonía vibrante. Un resplandor iluminó la plaza, dispersando las sombras, ahogando el grito del cazador, quien se disolvió en la oscuridad que había tratado de implementar. La luz abrazó a todos, y un silencio reverente se posó en la plaza. Cuando el resplandor se desvaneció, las figuras se encontraron rodeadas de un mundo nuevo, un lugar donde la esperanza brillaba con más fuerza que antes. El niño, ahora consciente del poder que había dentro de él, sonrió a sus compañeros. Lo logramos. El hombre ciego, ahora visible, se acercó lentamente. Su rostro expresaba sabiduría y gratitud. Este es solo el comienzo, y de ahora en adelante, cargarás con una luz que siempre puede guiar a otros. El niño sintió que su pecho se ensanchaba. La conexión que había forjado con todos. Ellos se había convertido en su fuerza. Nunca estaré solo de nuevo. Afirmó con un brillo en sus ojos. Así, la comunidad no solo sobrevivió, sino que floreció. En un mundo donde las sombras alguna vez se habían apoderado de ellos, la luz había regresado. Ahora, sus corazones nunca estarían solos. Mientras la plaza se llenaba de risas y abrazos, el niño supo que siempre había valido la pena luchar y que, a través del amor y la unidad, la luz siempre podría vencer. No olvides que ahora es tu momento de conectar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Dale like ahora y ayúdanos a alimentar el algoritmo. Queremos saber qué piensas, así que llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta increíble conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.